Buenas tardes, ingenieros y compañeros. A nuestro grupo nos tocó el tema de lógica combinacional. Lo dividimos por temas, muy bien, dividido por temas. En un principio vamos a ver lo que son la álgebra de Boole para entender un poco más cómo se trabaja esto de forma matemática. Vamos a ver lo que son las compuertas lógicas, métodos de desarrollo o de reducción y también la programación en el lenguaje FBD. Para empezar, la lógica combinacional, el primer tema, la álgebra de Boole. Las reglas de la lógica fueron enunciadas por George Boole en el siglo XIX, ya sobre cerca de 1800. Se llama así en su honor y en un principio fue un intento de utilizar todas las técnicas algebraicas y matemáticas para tratar expresiones de lógica proposicional o lógica diaria. El álgebra de Gauss no es más que una reformulación usando una simbología. Ya sabemos que siempre tratamos de utilizar fórmulas matemáticas para poder enunciar estos elementos cotidianos. Entonces eso es lo que trataba de hacer Boole en su época. En 1938 Claude Shannon demostró que con este tipo de álgebra se podían emplear las reglas de la lógica para diseñar circuitos de conmutación eléctrica biestables. Biestables, recordemos que es lo que nosotros manejamos. 0, 1, o está encendido o está apagado. Básicamente el paso a la hora de construir un circuito consiste en representar la función booleana asociada a ese mismo circuito. Ya después de tenerlo con una fórmula matemática o una fórmula booleana, ya se puede reducir o se puede trabajar con ella. Ya se pueden sumar circuitos, se pueden dividir, se pueden restar, ya con todas las reglas y las bases que se tienen para ello. Tenemos acá una de las reglas que utiliza la álgebra de Boole. Una de ellas es que nosotros tenemos una variable, que en este caso pues la llamamos A. Esa variable puede ser cualquier entrada, una entrada lógica, ceros y unos. Y hay determinadas reglas que debemos seguir para poder trabajar con el álgebra booleana. Una de ellas es que, por ejemplo, si yo tengo una variable A y le sumo un 0, me va a seguir dando la variable A. Si yo tengo una variable A y le sumo un 1, me va a dar un 1. Si tengo la variable A y le sumo otra variable A, me va a dar la variable A, y así sucesivamente. Este guiño que está encima de cada A es una negada. Un ejemplo de ella puede ser, permítanme, con un volumen. Es que yo tengo la variable A. Si esta variable, nos basamos en que esta variable, como es un sistema binario o sistema que solo utiliza encendido o apagado, nosotros solo vamos a utilizar ceros y 1. Es la única dos instancias que tenemos, como cuando tenemos un interruptor. Un interruptor está apagado o encendido, on, off. Entonces en esa se basa esa, 0 y 1. 0 en este caso sería apagado, el 1 sería encendido. La variable A solo me puede coger cualquiera de estas dos tiempos, notas. Entonces si yo tengo A, que es igual a 1, cuando yo coloco que el inverso de A o el negado de A vendría siendo 0. Siempre que veamos este apóstrofe encima, me está diciendo que el A yo lo tengo que cambiar por la otra variable. En caso tal, como no tengo sino ceros y unos, si A en este caso fuera 1, entonces se le colocaríamos 0. Lo mismo en esta parte. Acá sí tenemos, acá por ejemplo en este lado tenemos doble A, o sea, dos veces A negada. Entonces tenemos A. Si A vale 0, la negamos una vez, me valdría 1. La volvemos a negar una vez, me vale 0. Por eso entonces decimos que la negación doble de A sería A. Con esto mismo podemos trabajar también las mismas propiedades que tenemos, asociativas, conmutativas, propiedades del 0, igual que trabajamos con la matemática normal, el álgebra normal. En este caso varía algo porque si yo tengo A más B y lo tengo negado, eso es igual a la suma de estos dos negados es igual a tener el A negado por el B negado y viceversa. Si yo tengo el A por el B negado, lo tengo A negado más el B negado. Con el álgebra booleana, como explicaba anteriormente, pues es un campo muy amplio, es un estudio muy extenso, entonces simplemente pues quise colocar las bases de ella, lo que son las leyes, una de las pequeñas leyes, aparte de otras muchas que hay, porque como les decía, un tema muy extenso. Pero ¿para qué nos sirve el álgebra de Boole? Para poder entender después lo que son las puertas lógicas y poder trabajar matemáticamente esas compuertas lógicas. Las compuertas lógicas, como ya la he nombrado en el álgebra de Boole,
son compuertos aditamentos que nos tratan de simular lo que es la realidad, pero de la manera electrónica. Ya trabajamos con dos estados, ceros y unos, encendido o apagado, abierto o cerrado. Basados en esto ya tenemos lo que son las puertas lógicas, que este tipo de circuitos electrónicos son los que existen en los ordenadores. Están hechos a partir pues, de puertas lógicas. Estas puertas producen resultados binarios a partir de entradas que también podemos llamar binarias, que llamamos binario sería 0 y 1. O sea, binario porque solamente utilizamos dos dígitos. Varias puertas lógicas combinadas forman lo que es un circuito combinacional, y de ahí es donde viene la palabra de lógica combinacional, es de combinar diferentes puertas lógicas. Para saber cuál es el resultado de estas puertas lógicas, siempre vamos a utilizar unas tablas de verdad. ¿Estas tablas de verdad de qué se trata? Una tabla de verdad viene prácticamente a ser el comportamiento de un circuito en sí para un determinado circuito. Entonces, por decir algo, acá tenemos las de entradas y las salidas. Lo del inglés porque estoy practicando inglés. Entonces tenemos, por decir algo, dos de entradas que pueden ser A o B, A y B, que en nuestro caso este A y B pueden ser dos interruptores o dos pulsadores, y tenemos una salida que puede ser una salida X, o sea, dependiendo como yo accione estos dos interruptores, acá tengo una salida que me puede ser para un bombillo y un motor, o ya para lo que uno lo quiera colocar. La tabla de la verdad que me dice, yo tengo que colocar en la tabla de la verdad cuáles son las posibles, o todas las variables que me puedan tener este conjunto, estos dos, con las dos de entrada. Entonces yo puedo tener aquí que A me puede valer 0 y el B me puede valer 0 también, perdón, que A me puede valer 0 y el B me puede valer 1, que el A me pueda valer 1, el B me pueda valer 0 y que el A me pueda valer 1 y que el B me pueda valer 1. ¿De dónde salen estas combinaciones? Estas combinaciones salen de una formulita que me dicen que si yo tengo en base 2, o sea un conjunto binario, ¿cuántas combinaciones puedo tener yo? Dependiendo de la cantidad de variables que tenga. En este caso yo tengo dos variables, A y B. Entonces tengo n variables. Entonces en este caso sería 2 a la 2. Tengo cuatro posibles combinaciones. Si yo tuviera acá aparte una C, por decir algo, sería 2 a la 3. Y eso me daría 2 por 2, 4 por 2, 8, tendría 8 posibles combinaciones diferentes. En caso tal, por ejemplo, que acá tuviera otro interruptor o otra variable. De lo que ya estaban llamando. Entonces yo tendría 8 variables diferentes, combinaciones, para poderlos tener a todos ellos juntos. Entonces en este caso pues solamente es 4. Entonces tomando pues, cualquier ejemplo, puede ser una puerta lógica que ahora la vamos a ver. Esto me puede dar cualquier resultado acá, 0, 1 o 0 acá y 0 acá, dependiendo de la compuerta que vayamos a ver. Esa es una tabla de verdad. Es cómo se comportan estas variables en el componente que tenemos. Ya empezamos a ver los tipos de puertas lógicas, que son pues, las más utilizadas, pues, las que hay. Tenemos el inversor NOT, cuya representación gráfica es esta. Es un inversor, es una puerta lógica que implementa la negación lógica, o sea, siempre que la entrada esté en alto, o sea, si aquí lo tengo en 1, él acá me la va a negar, me saca 0. Y viceversa, si tengo 0, acá me la va a sacar 1. ¿Qué significa esto en términos, algo más coloquial y que nosotros lo entendamos? Que si yo tengo un interruptor abierto, 0, el circuito me va a dar una salida acá, de 1. Porque aquí está 0, o sea, no tengo 0. O si yo lo tengo en 1, lo tengo el circuito cerrado, aquí me va a sacar 0. Él me niega la entrada. Eso ya lo hace de manera pues, electrónica. Recordemos que las compuertas, no se los había dicho, las compuertas lógicas son arreglos electrónicos. Pues tiene sus resistencias, tiene condensadores, tiene transistores, o sea, es un conjunto de arreglo electrónico para que haga esa función que nosotros necesitamos. No es que acá internamente haya un interruptorcito que haga las cosas al revés, no. Una compuerta lógica tiene su simbología, pero internamente ella tiene un transistor, tiene unas resistencias, tiene unos diodos, tiene unos implementos electrónicos o de microelectrónica
que lo que hace es que cuando nosotros, que hace esta función, en el caso tal, que si le entra una señal o un voltaje alto, ya vemos que las señales son voltajes altos, él me saque un 0 y que si no tiene señal, él me deje pasar la corriente, me saque un 1. Ahora vamos a ver lo que es la compuerta AND. Permítame en un momentito, borramos. La compuerta AND, cuya simbología es esta. Esa es su simbología. La compuerta AND es una puerta lógica digital que implementa la conjunción lógica. Una conjunción lógica que es una multiplicación. Para el caso de nosotros sería como una especie de multiplicación. Y en el caso de nosotros, viéndola de manera eléctrica, sería una secuencia en serie. Si yo tengo estos dos interruptores, para la compuerta AND sería esto. Me tiene que encender para que él acá me saque un 1 o me dé una salida positiva. Necesito tener encendido acá y encendido acá. O sea que me le esté entrando voltaje acá y acá. ¿Por qué? Porque se trabaja como si fuera en serie. Es como si este interruptor estuviera cerrado, pero este estuviera abierto. Técnicamente es como dijera, tiene que estar encendido el uno y el otro. Prácticamente es lo mismo. La lógica de ella es exactamente igual. En este caso, como tenemos dos de entrada, entonces teníamos una entrada B. Ya como la explicaba hace rato, esta sería la entrada X, la salida X, y tendríamos cuatro posibles estados. Tendríamos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, que son las combinaciones. O sea, este me puede valer 0, 0 o 1 y las cuatro combinaciones me las darían igual. Para la compuerta AND, para que ella me dé estado de salida, solamente lo va a hacer cuando los dos estados estén en alto. Entonces, aquí me daría 0, 0, me daría 0, 0 y 1 me daría 0, 1 y 0 me daría 0, y 1 y 1 ya me daría 1 la salida. O sea que esta compuerta solo me funcionaría cuando en las dos entradas de ella esté el voltaje alto o tenga una señal de 1. Tenemos ahora lo que es la compuerta OR. La compuerta OR es una disyunción lógica, que en el caso tal de nosotros, como lo explicaba ahorita, para el caso tal de nosotros es como si fuera un circuito en paralelo. Entonces, ¿qué nos dice la compuerta OR? Que cuando todas sus entradas están en 0, su salida va a ser 0. Mientras que cualquiera de las dos entradas tenga un 1 o esté activada, ella me va a dar una salida activada. La tabla de verdad para ella vendría siendo prácticamente la siguiente. Tenemos acá las de entradas, la salida pues le llamamos X, y las de entrada tenemos A, que sería esta, y la nombramos, y B. Entonces, como son dos variables, ya sabemos que son cuatro posibles combinaciones que tenemos. Entonces tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. En estas posibles combinaciones, 0, 0 me daría 0. La compuerta me dice que siempre y cuando cualquiera de las dos tenga un 1, o sea, esté cerrada, me va a dar la salida, me va a dar la combinación. Entonces, 0 y 1 me va a dar 1, me cumple la norma. 1 y 0 me va a dar 1 también, porque hay una que esté cerrada. Y 1 y 1, pues por varias razones, me va a dar lo mismo. Entonces, en este tipo de compuertas, siempre y cuando alguno de los dos esté activado, siempre me va a dar la salida 1. Tenemos ahora la compuerta NAND, que como lo tenemos acá explicado, es la no AND, o sea, es una AND negada, la misma AND que vimos anteriormente. Esta es una puerta lógica que produce una salida falsa, solamente si todas las entradas son verdaderas. El símbolo, ahora lo veíamos que el símbolo de la AND era este. Para negarla simplemente se le coloca la vuelta acá al redondito y ya me dice que está negada.
Entonces, ¿cuál es la tabla de la verdad de ella? Me está diciendo que él me niega las salidas que tiene. Si yo tengo aquí A, B, tengo una salida X y tengo la salida X negada, que sería la que me está sacando la NAND. Ya sabemos que como son dos, son 4 posibles combinaciones. Tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Primero hacemos la parte de la AND, que me dice que 0, 0 me da 0, 0, 1 me da 0, 1, 0 me da 0 y 1, 1 me da 1. Pero como lo negamos, lo invertimos. Entonces acá, como me dio 0, acá lo invertimos a 1, como acá me dio 0, lo invertimos a 1, 0 lo invertimos a 1 y 1 lo invertimos a 0. Esta sería la tabla de la verdad de ella. Es una, como dice, eso es su nombre, es una no AND, es una AND negada. Tenemos ahora la compuerta NOR, que es la NOT, la OR negada, es una disyunción lógica negada. Entonces hacemos igual, la tabla de verdad de ellas. De la NOT tenemos la entrada A, la entrada B, la salida normal y la salida del negado. Bueno, tenemos otras 4 combinaciones posibles que son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Para la NOT, entonces, normalmente esto, como es negado, él me está dando, cuando tengo 0, 0, me da 0, cuando tengo 0, 1, me daría 1, cuando tengo 1, 0, me daría el 0, y cuando tengo, no, perdón, estoy aquí al revés. Estoy haciendo al revés. La normalmente de ella sería 0 acá, 1 acá, 0, 0 y 0. Para la... Ay, esta sería la combinación negada del por qué, porque decimos que la OR, que es la combinación de las dos, de la salida, 0 y 0, a mí normalmente me darían 0. Entonces en este caso, como vea negada, me la invierte, me daría 1. 0 y 1 me daría 1. Pues decíamos que era o una o la otra. 0 y 1 me daría 1, pero negado me daría 0. 1 y 0 me daría 1, pero normalmente me daría 0. Y 1 y 1 me daría 1, pero negado me daría 0. Y esa sería la tabla de verdad de la compuerta lógica NOR. Ahora tenemos la compuerta XOR, que esta es su simbología. ¿Qué me hace la compuerta XOR? Es una puerta lógica que implementa el OR exclusivo. O sea, es decir, solamente me da una entrada verdadera si solamente hay una entrada verdadera. Si ambas entradas son falsas o ambas entradas son verdaderas, la salida es falsa. Entonces, para hacer la tabla de verdad de ella, volvemos a lo mismo. Acá tenemos las de entradas, estas las salidas. Las de entradas de A, B y pues la salida que viene siendo X, que sería esta. Esta sería A y este sería B. Ya tenemos la lógica combinacional de ella, que ya sabemos que es 0, 0, las 4, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Ella me dice que solamente me va a dar positivo siempre y cuando esto haya solamente una de estas dos, sea positivo, tenga una entrada verdadera. En este caso ambas de entrada son falsas, o sea, ambas de entrada no tienen entrada, ambas de entrada son 0, me daría 0. Tengo una entrada 0 y una entrada 1, me daría 1. Tengo una entrada 1, una entrada 0, me daría 1. Y tengo dos de entradas positivas o abiertas, me daría 0. Esa es la tabla de verdad de esta compuerta XOR. Ahora, los circuitos combinacionales, ¿cómo trabajan? Cuando las puertas lógicas se combinan para llevar a cabo alguna función específica determinada, por ejemplo, controlar un robot, controlar un motor, los ejemplos que habíamos ya, lo que vamos a dar más adelante, eso forman un circuito combinacional o una lógica combinacional. La salida del circuito lógico se comprueba utilizando pues las tablas de la verdad
que son estas. Simplemente escoger las de entradas y empezar a hacer las combinaciones posibles que nos da cada una de ellas. Ahorita voy a colocar un ejemplo de cómo se utilizan los bloques de construcción para cada una de ellas. Ese es un ejemplo de circuito combinacional. Acá vemos tres compuertas lógicas diferentes. Tenemos la AND, dos AND y tenemos una OR negada. Entonces, como vemos, tenemos una tabla de verdad y tenemos una manera de saber cómo nos va a funcionar el bombillo. Simplemente sacando la tabla, la salida del circuito lógico. Ella se comprueba pues utilizando la tabla de la verdad. ¿Cómo se utiliza la tabla de la verdad? Con las mismas combinaciones. En este caso nosotros tenemos tres de entradas o tres interruptores que los llamamos A, B y C. Con la formulita anterior que le hemos colocado tenemos tres. Como es una base binaria, tenemos dos. Base 2 a la 3 y eso nos da 8 combinaciones posibles. Entonces de las 8 combinaciones posibles ya tenemos acá la tabla de las combinaciones de cada una, pero entonces ya nos venimos a referir a lo que es qué salida nos da cada una de ellas. Empezamos en este caso de atrás hacia adelante. Como esta es una compuerta AND, como ya hemos visto, para que me la me dé acá una salida, tengo que tener acá un estado lógico, o sea, un estado positivo y positivo, o activada las dos, para que en esta me dé ese estado, esta me tiene que dar salida positiva y acá, pues lo mismo, un estado lógico alto. Para que acá me dé un estado lógico alto, tengo que tener alto acá y alto acá, porque es la misma AND. Pero esta, al ser una OR, pero es una OR negada, entonces sabemos que la OR me está dando, bueno, esto es una NOT, perdón, negada, entonces sabemos para que acá me dé 1, en esta me tiene que dar 0, o sea acá tengo que tener un 0. Para que este me dé 1, o sea que tengo que tener encendido este acá, para que me dé 1, el A, el C me tiene que estar encendido y el B me tiene que estar apagado o haber circuito abierto, circuito cerrado, circuito abierto. Con esta lógica de combinaciones tenemos que tengo que tener A y C encendidos o cerrados. En este caso acá solamente tenemos dos posibilidades. Buscamos A y C que me tengan encendido. A los tengo todos por este lado y C con A tengo esta y esta, C con A. Y ya buscamos la parte de la B. El B me dice que tiene que estar apagado o abierto el circuito. Solamente hay una combinación que me lo permite, esta, porque esta no, entonces esta la descartamos. Entonces la tabla de verdad de esta viene y me dice que estando A encendido, C encendido y B apagado, el bombillo me va a encender y esta sería la tabla de verdad para este circuito. En este caso es el circuito combinacional. Se llama por eso circuito combinacional porque empezamos a combinar diferentes puertas lógicas. Este es uno sencillo, los hay mucho más complejos. Ya hemos visto, creo que la mayoría hemos visto un poco cuando trabajamos en el Celio, que nos daba la posibilidad de trabajar el BDF o ladder, según en escalera. BDF nos da siempre, son solo compuertas. Entonces toda esa lógica de compuertas es la que nos da. Cuando un sistema es muy complejo y empezamos a utilizar demasiadas compuertas, llámese AND, NAND, XOR, NOT, para eso ya existe entonces lo que son la álgebra booleana. ¿Qué nos hace la álgebra booleana? Con las fórmulas y las disposiciones que él tiene, podemos empezar a simplificar el circuito. Podemos tener, por decir algo, en un circuito 10 compuertas AND, 5 NAND, 3 OR, 3 XOR. Llevándolo eso de manera matemática, empezamos a simplificarla como cuando simplificamos nosotros una función matemática cualquiera. Y llegamos a una sola función que es equivalente a la función que tenemos. Entonces ya nos va a simplificar mucho el circuito. Para eso es que utiliza la álgebra booleana en este tipo de circuitos. Para que cuando el circuito sea muy grande, cuando lo empezamos a diseñar, se empieza a recortar para que quede lo más simplificado posible y que sea similar al que necesitamos, nos haga la misma función. Entonces ahora ya vamos con las compuertas combinacionales. Los tipos de compuertas combinacionales como la AND, la OR, el inversor y el seguidor, el XOR o OR exclusivo, que son los que vamos a ver en
en el momento, son compuertas, son elementos básicos para construir los algoritmos de los PLC. Estas son el tipo de funciones que podemos utilizar, entonces voy a pasar a explicar una a una. En el caso tal, por ejemplo, de la AND, tenemos, este prácticamente es como un ejemplo de cómo se utilizaría en el Celio. El AND, tendríamos estos dos elementos, entonces tendríamos acá lo que es las de entradas 0, 1, ya la parte lógica combinacional de ellos, y me daría una salida Q en el caso de la AND. Recordemos que la AND, para que la AND me funcione, ambos tienen que estar cerrados, o dándome paso a la energía eléctrica, como lo manejamos nosotros. En el caso, por ejemplo, de la AND, en el caso tal de la OR, manejamos lo que sería un circuito en paralelo. Este sería el OR, que sería o el uno o el otro. Con cualquiera de los dos me da paso en caso tal de la bobina. El inversor es el que manejamos como inverso. Entonces, como inverso que tomamos, un circuito normalmente cerrado o abierto según le llegue el pulso. Ya sabemos, recordemos que cuando estábamos haciendo la programación en ellos, cuando nosotros ingresábamos, sobre todo cuando, si no estoy mal, recuerdan cuando colocábamos lo que era el paro de emergencia, que el paro de emergencia siempre nos daba la entrada a pulso, entonces nos daba una entrada siempre alta, positiva, nos tocaba colocar acá una negativa o un cerrado para que él no nos accionara directamente. Entonces esa es la misma función que hace acá el inversor, perdón. Ahora vamos con lo que es el seguidor, que el seguidor es técnicamente el circuito abierto, y con el pulso, él sigue el pulso técnicamente. Y por último, tenemos ya la operación exclusiva XOR, que ella es una comparativa, se le llama una función de comparación. Que tenemos acá esta parte. Y la XOR, recordamos que la tabla de la verdad ya nos dice que solamente es posible que ella funcione siempre y cuando uno de los dos esté en positivo. Para que eso funcione, tenemos que colocar abierto, cerrado, cerrado y abierto. Con la tabla de la verdad, que es lo que explicamos hace rato, si este está abierto, este está cerrado, me funciona. Si este está cerrado y este está abierto, me funciona. Si cualquiera de los dos, si este está abierto y este está cerrado, o sea, los dos están en conjugación, no me va a funcionar. Ese más o menos sería ya utilizándolo en programación de Celio, estoy utilizando el tipo de compuerta. Ya cuando vamos a utilizarlo directamente, por eso es que se llaman, por eso es que se llama la programación, se llama de bloques, porque en los bloques ya nosotros no vamos a utilizar este tipo de combinaciones como en escalera, sino simplemente vamos a utilizar los bloques, que los bloques vienen siendo la compuerta AND,
Ya nosotros utilizamos este tipo de compuertas, que es la que nos dan los gráficos o las posibilidades que nos da, bueno, más los temporizadores y otro tipo de elementos que nos permite trabajar el sello. Entonces, esto sería un bloque. En el dibujo anterior, esta compuerta AND, yo tenía que hacerlo de esta manera para poder utilizar. El OR tenía que hacerlo en paralelo. Entonces, en vez de utilizar estas partes de la lógica que utilizamos nosotros en escalera, ya utilizando ya la parte del BD, que ya es diagrama de bloques, que es diagrama función de bloques, ya utilizaríamos bloques, o sea que este bloquecito a esto es lo que le llamamos bloques. O sea, una sola función me va a desarrollar a mí todo esto. En este caso pues estamos utilizando funciones de 2, pero las hay de 3, de 4, por ejemplo hay NAND de 3, de 4 y dependiendo del sistema pues pueden haber muchas más. Otra cosa que es importante saber y recordar, cuando estamos trabajando con estos, si yo utilizo las 4, o sea si a las 4 le conecto algo acá, tengo que trabajar las 4. En el caso tal de que yo tenga una de 4, por decir algo, y no voy a utilizar sino 3, simplemente esta no la conecto. Y el sistema me lo va a colocar, o sea, no me lo coloca, omite que esta ya no la estoy utilizando, entonces no me va a variar. Porque si yo tengo 4, en este caso, por ejemplo, yo tengo 4 salidas, y resulta que todas estas son positivas, como es la AND, que es la suma de A, B, C, A más B, más C. Acá las tengo positivas, me tendría que dar positivo, me tendría que dar una salida lógica. Pero como son 4, aquí no le está entrando nada. Mientras tanto yo no la conecte, el sistema me omite que no existe. Esto es algo a tener en cuenta en la programación. En el momento que yo la conecte, y la conecte porque sí, porque me pareció conectarla, él ya me va a tirar error. Porque él ya la va a tomar como válida. Si de esas 4 utilizo solamente 2, en caso, bueno, a las hay de 2, pero utilizo solamente 2, pues esta simplemente tampoco la conecto y el sistema me va a trabajar siempre y cuando no las tenga conectadas. Pues esta es la parte de compuertas combinacionales y la lógica combinacional, y ya un poco más explicado ya ahorita al final lo que hicimos, cómo se trabaja con los sistemas con el sistema BDF para poderlo trabajar en serio, lo que son ya estos bloques, diagramas por bloques. Espero que los hayan entendido, que ha sido un poquito claro. Cualquier consulta, duda, no duden en hacérnosla llegar. Ahorita los compañeros van a explicar ya lo que son los ejemplos prácticos de cómo utilizar los diagramas de bloques ya en algo real. En este caso vamos a utilizar un arrancador estrella triángulo, un inversor de giro del motor y un temporizador para arrancar 2 dispositivos. Puede ser 2 motores, 2 bombillos, que arranque primero uno y después con un tiempo arranque otro, haciéndolo con un temporizador, pero haciendo programación en diagrama de bloques. Gracias.